la Esperanza. Un abrazo y bendiciones, queridos hermanos. Bienvenidos a Testigos de la Esperanza. Quiero darles primeramente las gracias en nombre de todo el equipo, porque siempre están ahí pendientes a toda la información que estamos transmitiendo a través de estas conversaciones espirituales que nos animan a perseverar en la fe dentro de la iglesia. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos brindan y queremos además que se queden hasta el final para que veamos esta gran entrevista que tenemos hoy, que viene desde Brasil y vuelve a Brasil. Nos encontramos hoy con Fray Manuel, que viene de misión, está de descanso y quisimos aprovecharlo para sacarle algo y compartirlo con ustedes, de tal modo que nos sigamos animando unos a otros para seguir en el camino hacia el Señor. ¿Con quién nos encontramos hoy? Bueno, el invitado de hoy es supremamente interesante, así que estén bien atentos a todo lo que nos va a contar, porque son años y años de experiencia en la misión y en el amor y el seguimiento a Cristo. Fray Manuel Alfonso Vargas Reales, fraile menor capuchino. Le damos la bienvenida y sabemos que va a ser un momento de gran crecimiento espiritual. Muchas gracias. Admirado de estar aquí, ¿no? No es algo normal de estas entrevistas, ¿no? Pero de todas maneras agradecido también con ustedes, con Adriana y G. Y bueno, lo que les pueda compartir de mis experiencias, de mi vida, con mucho gusto lo pongo a disposición de ustedes y de todos. Bueno, Fray, primero que todo, nosotros siempre empezamos como que nos cuenten un poquito de usted, quiénes son sus padres, si tiene hermanos, si no tiene hermanos, de qué ciudad es, la edad no, ya ustedes saquen la cuenta luego. Bueno, yo vengo de una familia muy sencilla y muy amorosa, muy de Dios. Siempre están inculcados los valores evangélicos, los valores en la Iglesia Católica. ¿No? Todos somos católicos, a la gloria de Dios, contentos y aún perseverando en el amor de Cristo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Un hogar de muchos valores cristianos. Tengo actualmente mi mamá, está aquí en Barranquilla, 3 hermanas, las 3 están casadas, tengo bastantes sobrinos, y mi papá que falleció, ¿no? Pero que también nos dejó un legado muy importante a nosotros de espiritualidad, de amor a la iglesia, ¿no? Entonces, yo no me da pena decirlo, tengo 52 años, ¿no? ya por eso ven ya las caras. Y bueno, no, ya voy como para unos 20, casi 24 años en la vida religiosa capuchina, ¿no? Soy sacerdote y como tú decías, ustedes decían, yo estoy en Brasil, en la Amazonía brasilera, a 1 hora y media, ¿no? Por río, algo así, 1 hora y media, en una población que se llama Benjamin Constant, ¿no? Y entonces estamos con todo ese ambiente amazónico, de la selva, del río, de las comunidades indígenas, todo eso. Luego nos cuenta de eso, Okay. Fray, una pregunta. ¿Desde niño comenzó a sentirse atraído por algo en específico en la vida espiritual? ¿Cómo surge esta vocación? No. Brevemente. Mi papá fue sargento de la policía, yo estudié en el colegio de la policía 11 años, ¿no? Es un mundo que de verdad conozco mucho por estar de primer plano en eso, ¿no? Y por ver hasta profesores también en el colegio policías, entonces mi vocación iba con ese rumbo, ¿no? La parte militar. Pero porque yo veía eso, ¿no? Desde niño, ¿no? Y bueno, Dios no permitió que fuera por esos caminos, ¿no? Y ya tiempo después entonces surgió esta parte providencial, un poco así como misteriosa, no en el sentido de algo oscuro, sino algo que son diosidencias, y me permitió conocer a los capuchinos, ¿no? Aquí en Barranquilla. Y fue una comunidad que me enamoró, ¿no? Y su carisma y su forma de ser, ¿no? Eso, más o menos así, pero Dios va mostrando los caminos. Uno quiere una cosa y Dios va mostrando otra, va haciendo un llamado para otra cosa, ¿no? En particular, ¿hubo algo de los capuchinos que la trajo? Sí,
La figura de San Francisco de Asís, el hábito, la forma de vida comunitaria, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y el conocer a los capuchinos aquí en Barranquilla no es muy fácil, porque un fraile colocarse el hábito aquí en Barranquilla por el calor a veces es muy fatigante, muy, sí, caluroso, ¿no? Pero coincidencialmente, estando en unas ordenaciones presbiterales aquí en la arquidiócesis de Barranquilla, en la catedral, vi a dos frailes sentados ahí con su hábito, jóvenes. ¿Quiénes son? Yo ni me acuerdo quiénes son esos jóvenes que yo conocí. Y por eso me llamó la atención, porque algo había de gusto por ahí, ¿no? Y entonces Dios, es que Dios va mandando las cosas. Y yo me acerqué al final con mucho temor a ellos, esos jóvenes, y entonces les pregunté, ¿y ustedes quiénes son? Porque yo los he visto como si fueran en película, ¿no? Okay. Como Robin Hood o algo así. Entonces, bueno, ellos me dijeron, no, estamos aquí cerquita en la parroquia del Carmen, ¿no? Al día siguiente me fui y ahí empezó todo ese proceso. Bueno, pero Fray va como muy rápido, porque, pero yo me pregunto, ¿usted tenía alguna vida en iglesia, iba a algún grupo, o más o menos qué edad tenía cuando esa experiencia, estaba en el colegio, no sé, se pasó muy rápido? Por ejemplo, la base del amor a Dios en la iglesia está en la familia, ¿no? En la familia. Luego, el factor decisivo de esa consolidación de la fe y el amor a Dios y amor a la iglesia católica fue en el colegio. El colegio, los colegios que tiene la policía, ¿no? En todo el país, aquí también en Barranquilla lo tiene. Siempre tienen capellán. Y la otra cosa que en mis tiempos, épocas pasadas, siempre eran regidos por, todos los colegios de la policía a nivel nacional eran regidos por hermanas religiosas, ¿no? Eran de la policía, wow, pero las rectoras siempre fueron religiosas de varias comunidades, ¿no? Por ejemplo, el colegio de acá estuvo siempre regido por las hermanas dominicas de la presentación. Si ustedes en ese tiempo, ¿no? Iban al colegio de la policía en Valledupar, lo regían las hermanas terciarias capuchinas, ¿eh? Entonces siempre eran religiosos. Y claro que sí, también tenía capellán, misa, rosarios, eso era como un convento también, ¿no? Y sí, el ambiente muy religioso, muy, pero todo por ese toque de la mujer religiosa, ¿no? Se combinaban las dos cosas, la vida religiosa, la disciplina. Entonces ese ambiente para nosotros fue muy bonito de los rosarios, de rezar antes de entrar a las aulas, ¿no? Las misas que hacía el capellán, que celebraba el capellán daba también filosofía, en fin, teníamos siempre las figuras referentes, no solamente de la parte de la policía, sino también de la parte religiosa, y mucho. Pero como yo les digo, yo nunca tuve ese gusto desde niño de ser religioso, de ser sacerdote, sino que yo digo que eso surgió a partir de que una crisis, ¿no? Después de vivir ese mundo tan religioso, sí, que no faltó, y la misa, y el rosario, y yo me gradué a los 17 años, ¿no? Yo no sé por qué me cansé de eso, no sé, algo, no sé, ya no, me alejé de las eucaristías, me alejé de la oración, de todas las cosas de Dios, me alejé. Y ese alejamiento estuvo desde los 17 hasta los 21, 22 años de mi edad, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Durante ese tiempo, de ese rango de tiempo, cada vez me sentía como vacío, como que algo faltaba, ¿no? Y eso se fue acrecentando desde los 17 hasta los 22 años así. Y algo, yo me alejé y precisamente encontré esos vacíos, esas cosas. Tenía mi familia, tenía la novia de ese tiempo, los estudios, pero algo me decía a mí que no estaba bien, o sea, entonces
precisamente cuando acabó eso, y eso se iba incrementando, esa sensación. Entonces a los 22 años, 23 años que acabó eso, yendo para trabajar aquí en Barranquilla, ya yo estaba al límite, ya al límite, o sea, pero no me siento feliz, no me siento pleno, ¿no? Y yendo para trabajar, para coger el bus, y ahí sí volví a nombrar otra vez, y Dios, pero mentalmente, pero era un grito grandísimo a Dios, ¿no? Grandísimo, ¿verdad? Porque me daba pena gritar en medio de caminando hacia el paradero del bus. Y yo le grité desde adentro, le dije, pero ¿qué pasa, Dios? Pero otra vez volví a nombrar a Dios. Entonces, eso fue algo muy marcante, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿qué pasa, Dios? ¿Pero qué? Y ahí volví otra vez como a mirar al cielo, como no sé, como inmediatamente que yo nombré a Dios y que le di esa súplica de dolor, de angustia, llegó la paz también, llegó la paz, algo Como un consuelo. como un consuelo, ¿verdad? Y más espiritual porque físicamente bien, ¿no? Pero más en la parte espiritual llegó ese consuelo. Desde ahí, el Manuel que era católico antes de esa crisis, de ese tiempo de crisis, no sé, de alejamiento de Dios, de las cosas de Dios, el, el Manuel católico, ¿no? Antes de esa crisis, ahora resurgió un católico con más Fervor. fuerza, con más convicción, que entonces ya yo no hallaba qué hacer, ya escuchaba la emisora Minuto de Dios, ya iba nuevamente a las misas porque yo me alejé de las misas, ya no le sentía como gusto, no sentía agrado, ¿no? Otra vez escuchar la emisora Minuto de Dios, volver a celebrar las Eucaristías, pero con algo grande para mí, ¿no? Volver a leer la Biblia por mí mismo, así sea que yo no sabía muy bien cómo, pero me leí de verdad toda la Biblia, toda la Biblia. Ahí fue donde entonces yo en la emisora Minuto de Dios anunciaron las ordenaciones presbiterales y yo dije, yo nunca he ido a eso, porque ya estaba involucrado en esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ahí fue donde conocí los capuchinos, como les dije, y mm, yo sí conocía, claro, los sacerdotes diocesanos, pero yo decía, es que yo no quiero, No la traía. con el perdón de mis hermanos sacerdotes diocesanos, no era por ahí mi carisma, ¿no? Claro. Y yo decía, no, es que yo quiero ser misionero, yo quiero ir a otras partes, y yo no quiero vivir solo, quiero vivir en grupo, sí, en comunidad. Entonces, era algo que yo no sabía que existía realmente, ¿no? Y por medio de esa diosidencia que digo yo, de encontrar los capuchinos, eh, ahí se fueron abriendo varios caminos, varias opciones, ¿no? De eso que yo quería, ¿no? De que, como decía San Francisco, de eso que yo anhelaba, de eso que yo buscaba, cuando él decía, ¿no? Esto es lo que yo busco, eso es lo que así me pasó a mí, ¿no? Conociendo y conociendo, ahí encontré los capuchinos. ¿Y qué pasó con la novia? ¿Cómo tomó eso? Sí, o sea, eso fue un proceso doloroso, ¿no? Y, bueno, llevábamos 1 año y medio, ¿no? Y entonces, mm, yo la verdad comencé el proceso vocacional y ya era novio de ella, ¿no? Hice el proceso vocacional a escondidas de ella, pero eso me siguió gustando, ¿no? Me siguió atrayendo, hasta que tuve que decirle por sinceridad que yo no podía estar en dos aguas, ¿no? El proceso vocacional y con Los ella. amores. Entonces, nos fuimos a un parque, nos sentamos y yo le dije, ¿no? Le dije, mira, realmente yo estoy en un proceso vocacional para ser religioso, para ser sacerdote, entonces yo te tengo que dejar algo así, ¿no? Ya ni me acuerdo, ¿no? Claro. Entonces ella comenzó a llorar como una niña,
Nunca había visto llorar a ella, nunca. Pero llorar, 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 que yo le dije, no, mentira, eso es mentira lo que yo te estoy diciendo. Es mentira, ¿verdad? Porque viéndola así en ese estado, ¿no? De tristeza, de llorar, yo dije, no, no, es mentira, es mentira. Y yo me vine para la casa. Y yo decía, Dios mío, pero es que no puedo negar eso. ¿Cómo le digo? Dios mío, ilumíname, ¿cómo decirle? O sea, no sé, cuáles serían las palabras. Y casi ni dormí esa noche, ¿no? Pensando porque estudiábamos juntos, estudiábamos en el seno, ¿no? ¿Y cómo le digo? ¿Cuáles serán las palabras? Otra vez, cuando estuvimos solos, y yo le dije, mira, lo que te dije ayer es verdad y yo creo que tenemos que separarnos, tenemos que terminar con esto. Cuando ella solamente me miró a los ojos y me dijo, bueno, menos mal que me lo quitó Dios y no otra mujer, ¿no? Y se fue. Ay, qué Claro, linda, sí. bonito. Se fue y me dejó solo ahí sentado en el parque solo. Y ella se fue. Y ya. Pero bueno, ella continúa siendo amiga de mi mamá. Ya es una mujer casada, ya no con hijos, ¿eh? Ya ni vive aquí en Colombia, no vive. Entonces quedó esa bonita amistad familiar, pero bueno, ya eso fue épocas pasadas. Así. Me gusta este punto porque es posible que alguna de las personas que esté viendo el video tenga esa lucha. O sea, ¿será que esto no es novia o es Dios? O incluso algún pelado no con una novia, sino con sus propios padres, esa lucha de cómo digo, si la fuerza interna y eso mueve. fue otra cosa también aquí, ahora que tú lo nombraste, ¿no? Hubo una lucha también interna aquí en la familia porque mi mamá y mi hermana no querían tampoco. Y ahora felices. Eso fue otro proceso también familiar, ¿no? Tuve también ese impasse con la novia que tenía en ese tiempo y un impasse interno también porque yo soy el único varón. Oh, imagínate. Entonces ellas no querían supuestamente perderme, ¿no? O sea, se iban a sentir desprotegidas y todo eso. Entonces también fue un proceso eh, no muy fácil de llevar. Pero bueno, Dios como les digo, cuando las cosas son de Dios, Él va abriendo los caminos. Él va abriendo los caminos y Él va disponiendo todo, ¿no? Para cerrar en esta parte, o sea, quiero recalcar algo. Tratemos de ser fiel a lo que el Señor nos inspira. Porque si no somos fieles a lo que el Señor nos inspira, seguiremos sintiendo un vacío, una soledad, una devastación, aún teniendo seres queridos. Porque es un llamado a un amor mucho más fuerte y sobrenatural, ¿cierto? Sí. Y hoy en día tengo una familia que se siente ya al paso de los años, eso fue también para ellos, sobre todo para mis hermanas, ¿no? Y mi mamá fue algo como no muy agradable al principio, ¿no? Al principio de mi formación, ya después ya están muy orgullosas, están felices, ¿no? Pero lo que les digo, de la recomendación tuya, ¿no? A esos jóvenes que también pueden tener no solamente impedimentos emocionales con algún novio, novia, ¿no? O impedimentos también a veces que surgen al interior de la propia familia. Si Dios es verdaderamente el llamado, es mejor seguir eso que Dios está inspirando, es mejor, ¿eh? Claro. Porque hay muchas personas que uno encuentra, yo me las he encontrado, hombres y mujeres ya mayores, y se sienten, tienen familia, de pronto tendrán nietos, ¿no? Pero le dicen a uno, yo hubiese querido llevar esa vida de usted, pero a veces no tuvieron el suficiente valor, la suficiente fuerza para poder optar por lo que Dios dio. Que fueron felices, casados, sí, que formaron un hogar muy bonito, muy cristiano, pero cuando se le acerca a uno a esa persona es porque algo quedó en su vida que no llenó del todo. ¿Sí? No se sienten plenos. Él de pronto, porque estamos hablando de personas mayores, ¿no? Hicieron las cosas lo mejor. Yo creo en esas personas que hicieron lo mejor posible para llevar a su vida adelante y su familia, ¿no?
Y cuántas satisfacciones no tendrán también de su hogar y de sus hijos también, ¿no? Sacarlos adelante. Pero si eso lo expresa una persona mayor es porque algo ahí quedó marcado para siempre, de que cuando a uno le dicen a veces, ¿no? Yo quise ser como usted. ¿Sí? Bueno, usted ya empezó proceso con los capuchinos, conoció a Francisco, porque pues según la historia no conocía a Francisco así, desconoce a San Francisco. ¿Qué pasó después? O sea, ¿se ordena? ¿A dónde lo envían? ¿Dónde es su formación? Bueno, todo es un proceso, ¿no? Primero hay que estudiar Filosofía. No, para nosotros los capuchinos, cada comunidad tiene sus procesos de formación, ¿no? Cada comunidad tiene. Los capuchinos lo que hacemos es primero optar para ser religiosos capuchinos, ¿no? Entonces, tenemos el proceso vocacional, si lo pasas, ¿sí? Entonces entras a la comunidad. El primer año se llama postulantado 1, segundo año postulantado 2, tercer año el noviciado y ahí profesas, ¿no? Y tienes los votos temporales que los renuevas cada año. Hasta 9 años después de la primera renovación puedes hacerlo, ¿no? Y llega un momento de ese discernimiento después del noviciado para tú decir si quieres estar permanentemente en la orden capuchina o... Y es cuando se hacen los votos perpetuos. Cuando se hacen los votos perpetuos. Entonces, primero la parte de formación religiosa, los 3 primeros años con el noviciado. La formación religiosa sigue hasta toda la vida, ¿no? Formación permanente. Luego del noviciado, si tú quieres ser sacerdote, aquí en la provincia capuchina de Colombia tienes que estudiar la filosofía y la teología. Si no quieres ser sacerdote, hasta donde yo me acuerdo, tienes que estudiar la teología, porque siempre se te van a acercar personas, sí, sabiendo que tú eres religioso y tú tienes que dar respuestas también, ¿no? Ok, porque existen dos formas de pertenecer a los frailes menores. Eso. El fraile solamente que eres hermano consagrado Eso. y que decide ser sacerdote. Entonces él dice, si solo vas a ser fraile, entonces haces teología, pero si vas a ser sacerdote, filosofía y teología. Eso es algo que se va discerniendo, ¿no? Hay hermanos que conocí de mi grupo, que un hermano está actualmente, él entró supuestamente para ser hermano capuchino, no sacerdote, pero después descubriendo que también tenía ese llamado a ser, y es un gran sacerdote, ¿sí? Un gran sacerdote. Al principio, no, él decía, no, yo no quiero ser sacerdote, yo quiero ser únicamente religioso capuchino, haciendo la salvedad de que lo más importante para nosotros los capuchinos es ser religiosos, no ser sacerdotes. Al estilo de San Francisco, así. Entonces, si un joven viene acá a nuestra comunidad, a los capuchinos, respondo por los capuchinos, no va a tener una preferencia porque yo llego a ser capuchino, entonces voy a mejor comida, mejor habitación, dentro de la comunidad, ¿no? No, porque todos somos hermanos, iguales. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Lo único que visiblemente nos diferencia es que el uno puede celebrar misa y el otro no, porque no es sacerdote, no fue su vocación. Pero la vocación esencial de nosotros es ser hermanos. Eso es, sí. Entonces, por eso a nosotros nos dicen también, si a mí me dicen hermano, fray, padre, sí, bien, no hay problema, no, pero sabiendo que lo más importante es ser hermano, ¿no? Es lo que pesa, es eso. Okay. Y después, ¿a dónde lo envían? ¿A dónde lo envían? Cuando se ordena. Porque sabemos que usted ha andado bastante. Sí, no, el proceso de formación de mi época. El primer año fue en Valledupar, el segundo año fue en Riohacha, el tercer año fue de noviciado fue en Tabio, Cundinamarca. Filosofía y teología parte en Bogotá. Luego me mandan año de pastoral como una preparación para los votos perpetuos, ¿no? Discernir mejor eso.
me envían de año de pastoral a Leticia, Amazonas. De ahí es donde surge toda esta parte de ese amor por la Amazonía, de amor por la parte ecológica, la naturaleza, me encanta, ¿no? De ahí viene, los culpables fueron los mismos capuchitos de enviarme para allá, para Leticia. Entonces pasé mi año de pastoral, lo pasé muy bien, gracias a Dios, y profesé perpetuamente. Luego continué los estudios de filosofía para terminarlos en Bogotá. Yo estudié los estudios de filosofía en esa época con los redentoristas, los misioneros redentoristas, ¿no? Son muy buenos. Mira, Ray, el sacerdote anterior a este testimonio, él nace de una misión de los redentoristas, o sea, su vocación nace de esa misión y ese impacto de ellos. Entonces, mire, ya va, segundo. Investiguemos sobre los redentoristas. Sí, claro, no, es importante investigar. Una buena comunidad. Claro. Inclusive, yo para discernir aquí en Barranquilla si los capuchinos eran mi opción, porque yo decía, si yo nada más conozco a los capuchinos, y yo sé que hay otros misioneros en la Iglesia Católica y viven en comunidad. Entonces, eso también es una recomendación, ¿no? Mirar varias opciones. Claro. Resulta que yo fui también, toqué las puertas de los redentoristas y conociéndole el primer día dije, no, aquí no es. No porque sean malos, sino que es un llamado. Es un llamado. Y ya yo estaba en proceso vacacional con los capuchinos, pero dije, no, pero ¿por qué no mirar otras opciones? Claro. Toqué las puertas de los misioneros claretianos que están en Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y también allá desde el primer día dije, aquí no es. Me quedo definitivamente con los capuchinos. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié la filosofía, terminé todo. Luego hice mi diaconado en Valledupar, la parroquia que tenemos allá, las Tres Ave Marías. Luego me ordené aquí en Barranquilla, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Y de ahí he estado más que todo en Bogotá, ¿no? Estuve como pastoralista vocacional, estuve también como secretario provincial, después estudié la maestría en teología, que eso reforzó la parte ecoteológica, ¿no? No solamente a gustar, sino también a reflexionar sobre ese ámbito, ¿no? Mirado no solamente desde el lado científico, la ecología, sino también combinado con la parte de la fe, ¿no? De la fe, ¿no? Por eso está un área de la teología que se llama así, ¿no? Ecoteología, ¿no? Es un área muy bonita y que el Papa Francisco también está laudando, sí, todo, ¿no? Todo va también encaminado a cuidar la creación. Luego estuve en Leticia nuevamente, ya como sacerdote, ahí duré solamente unos mesecitos. Luego estuve en el África, en el país de Guinea Ecuatorial, solamente 2 añitos nada más. ¿Sí? Que 2 añitos nada más. Y ¿qué tal le fue allá? Es una experiencia bonita. Pero allá son de habla española, ¿verdad? El único país que habla español en el África es Guinea Ecuatorial. Hay otra Guinea, ¿no? Por eso a veces se confunde. ¿Y qué le correspondía hacer allá? Yo era párroco allá en la selva guineana, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si ustedes se han puesto a analizar que Brasil es el continente suramericano, ¿no? Vamos a suponer que este es el continente suramericano. Brasil está de esta parte, Océano Atlántico. Aquí está el Océano Pacífico, aquí está el Canal de Panamá. Brasil está a este costado, hacia acá. Si ustedes unen el África con Sudamérica, casa perfectamente. Entonces, no se sabe si la Amazonía es una extensión de ella en el centro de África o la selva, la cuenca del Congo, que es todo centro, el centro de África es la extensión de la Amazonía, es la misma selva. Yo que tengo la oportunidad
Yo que tengo la oportunidad de conocer la misma selva. Si ustedes lo unen, no se sabe cuál es la continuación. Amazonas acá, ¿sí? Son las dos cuencas más grandes hasta Laudato, sí, el Papa Francisco habla de la cuenca del Congo. Cuando se dice cuenca del Congo es porque hace parte también del Congo africano, ¿no? Pero ella se va extendiendo por varios países de África, ¿no? Es una selva bonita, increíble, ¿no? La única diferencia de esas dos selvas que se unieran son una sola. ¿eh? Una, la única diferencia de lo que yo viví es que en el Amazonas nuestras vías son los ríos. En la selva del Congo, de la cuenca del Congo, en Guinea Ecuatorial, también hay ríos, pero hay muy buenas carreteras. Muy buenas. Entonces, aquí porque en la Amazonía, cuando hablo Amazonía aquí en Sudamérica son 9 países, ¿no? 9 países que tienen la Amazonía. Cuando tú vas en la Amazonía y recorres esos países, selva aquí, selva allá, y vas navegando, selva aquí, selva allá. En la cuenca del Congo es vía aquí, selva allá. Interminable la vía, pero selva, selva. Eh, Y hace una experiencia porque pastoralmente somos diferentes, ¿no? Que una experiencia sea lo que le haya pasado a nivel cultural con ellos. Bueno, en el África. Bueno, en el África lo que tienes que entender es que es un continente muy diverso y que se mueve todavía, así como en la India, ¿no? Se mueven por las castas, ¿no? Ok. Allá también por las tribus. Depende de la tribu a la cual tú pertenezcas, ¿no? Entonces cada tribu también tiene su cultura, su lengua. Ahí en la parroquia que nosotros estamos, los capuchinos, son 2 parroquias que tenemos nada más los colombianos, capuchinos colombianos en ese país. En Bata, que es una ciudad grande, la segunda ciudad más grande de Guinea Ecuatorial, y esta en Bini, que ya es en la selva, ¿no? Que allá donde yo era párroco. El territorio parroquial en la selva son de diferentes tribus. Hay algunas comunidades que no hablan bien el español, solamente a veces se tiene uno que valer del catequista, que sabe el español y sabe la lengua, ¿no? Son diferentes tribus, entonces eso es algo que es para mí como un poco más marcante que en la Amazonía, ¿no? Porque en la Amazonía también hay comunidades indígenas, pero se vive de otra forma, ¿no? Y tú puedes contactarte de otra forma, ¿no? Cada cultura y cada territorio tiene sus desafíos y su forma de llegarles, no son las mismas recetas, ¿no? Para llegar a ellos. Entonces, eso me pareció algo que yo la verdad desconocía ese mundo tribal, la importancia de las tribus y conocerlas a ellas, conocer muchas cosas bonitas, ¿no? Y conocer lógicamente sus lenguas, sus comidas, ¿no? La forma de preparar los alimentos, Todo es distinto. todo distinto. Por ejemplo, la yuca, ¿no? Ellos nunca, algo así para decir, en general ellos la yuca, para ellos es muy extraña cocinarla o fritarla. Eso es muy extraño para comer, ¿no? Sí. Muy extraño, o sea. Y con suero no se imagina. Entonces ellos tienen otro proceso para aprovechar la yuca. Sí. Eso no es agua y a cocinar o aceite y fritar, no, ellos lo ven así como extraño, ¿no? Porque nosotros los colombianos a veces hacemos eso y ellos cuando ven es como raro. Ellos tienen todo un proceso, como también lo tiene el proceso que llevan los indígenas en la Amazonía, en Sudamérica, ¿no? En la Amazonía se come mucho, ellos prefieren mucho, es la yuca venenosa.
Ellos Oh, sí, prefieren para allá existe eso, la yuca venenosa. para hacerle sus procesos, de extraerle artesanalmente y con la sabiduría, ¿no?, de ellos, sacarle el veneno y poder aprovecharlo como si fuera una harina para comer. Eso lo acompañan con todo. Harina en español, en portugués se diría farinha, la famosa farinha, ¿no? La farinha se come con todo, ¿no? Coincidencialmente, allá en Guinea Ecuatorial, la yuca también le hacen todo un proceso que dura varios días para poder consumirla. Fray, qué lindo. Fray, ¿cómo es la fe en esos lugares donde pues tienen sus, como usted dice, costumbres ancestrales, se mueven en tribu, tienen otra lengua? ¿Cómo han hecho ustedes como capuchinos para poder llevar la fe sin necesidad de tener que lastimar como tanto la cultura? Porque Sí, hay sí. que ser respetuosos de eso. Somos muy respetuosos, de verdad, los capuchinos somos muy respetuosos. Yo creo que el carisma capuchino tiene algo muy bonito, con el perdón de los otros carismas de la iglesia, de nuestra iglesia católica. Nosotros vamos más por la persona, ¿no? Exacto. Que somos hermanos. Es que esa es la cuestión pues, la cuestión central también de San Francisco, ¿no? Ser hermanos. Fratelli tutti. Es una gran exhortación apostólica. Nos invita a que ser hermanos, lo bonito de ser hermanos es aún en medio de las diferencias. Y ya el Evangelio también nos habla de eso, de qué te vale hacer el bien con los que son los tuyos, los que tú conoces, los que tú amas. ¿Sí? Porque ese amor, ¿no?, el Evangelio mismo, ¿no?, de qué te vale con tus amigos ser bueno, con tus amigos y con tus enemigos eres un desastre, ¿no? ¿De qué te vale eso? Entonces, el amor cristiano realmente se basa en aceptar al otro desde su diferencia. ¿Por qué las guerras? No, porque es que tú eres diferente a mí. Y si tú eres diferente a mí, tú eres una amenaza para mí. Porque supuestamente me vas a alterar todo y yo no te conozco a ti, y esa cultura tan fea, esa forma de hablar tan fea y ese color tan feo que tienes, ¿sí? Se vuelve una amenaza. Así sea blanco, o sea de color negro. Eres una amenaza para mí, eres una amenaza. O sea, no, yo siempre me quedo mejor con lo mío. Y fratelli tutti, ¿no? Ser hermanos con todos. Entonces, nosotros no vamos, por lo menos los capuchinos que estamos allá en África, en Guinea Ecuatorial, estamos en otros países. Pero bueno, respondo por mi experiencia allá de los capuchinos colombianos en Guinea Ecuatorial. Vamos con ese sentido de humanidad, ¿no? Ahora que si tiene la fe católica, pues es algo bien bonito. Y hay muchos católicos. Afortunadamente la religión católica es la mayoría ya. Ah, ya, okay. Es la mayoría, la mayor aceptación, mayor tradición, ¿no? También ver, por ejemplo, en mi parroquia, ¿no?, como eran de varias comunidades o varios pueblos que yo tenía en la selva, o que tenemos los capuchinos colombianos para atender en esa parroquia dentro de la selva. También ver que hay testimonios bonitos, ¿no? Por ejemplo, hay cerca de mi parroquia como unos 15 minutos o menos, 10 minutos, 15 minutos. Hay una parroquia que me llamaba siempre la atención, ¿no? Ver hermanos presbiterianos, iglesia americana, norteamericana, ¿no?, de Estados Unidos, y ver la estructura, yo sí la veía diferente, ¿no? Y ya me fui acercando y preguntando, ¿no? Y ver ese gran testimonio, una capilla bonita, al estilo americano, y ver ese testimonio tan bonito de ver la tumba de esos misioneros estadounidenses, los primeros que llegaron ahí al lado de la capilla. Entonces uno dice, oye, el amor de Cristo también se derrama
para otros pueblos, para otros que vienen también a evangelizar, ¿no? Y mira, esos estadounidenses, ¿no? ¿No? Eso de, que ellos tuvieron de pronto una vida mejor en Estados Unidos, conocieron, y en ese tiempo también que llegaron, cómo ellos entregaron su vida ahí, en ese país africano, y ahí está el testimonio, y eso anima, ¿no? ¿Cómo nos anima también todos esos misioneros capuchinos que antes de estar los colombianos estuvieron los misioneros capuchinos españoles? Ellos nos entregaron la misión a nosotros, los colombianos. Pero ver tantos testimonios también de misioneros españoles también que entregaron su vida, se enfermaron, murieron, ¿verdad? Entonces, el amor de Jesucristo. Pero más que todo, antes de evangelizar, de ir, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, y tampoco discriminar, porque, ¿no? Al contrario, son ellos los que a veces nos dicen a algunos de ellos, ¿no? Es chistoso eso, nos dicen, oye, pero ustedes hablan mal el español. Ellos son negros, ¿no? Negros africanos, pero hablan es el español de España, vosotros, y todo ese acento, pues vamos, y entonces cuando dicen, pero ¿por qué ustedes no pronuncian bien la Z? Porque ustedes confunden cuando hablan a veces, pero eso era, yo te decía, ¿por qué hablan ustedes el español? Pero ellos van entendiendo que nosotros ya llevamos un proceso diferente al que ellos llevaron, ¿no? Claro. De colonización. Ese punto es importante porque por lo general cuando se habla de que no, nosotros somos franciscanos, lo del franciscanismo, la gente relaciona a San Francisco como una persona de la vegetación, que le gusta toda la parte ecológica. Sin embargo, el franciscanismo va más allá, que tiene que ver con la humanidad. De hecho, San Francisco amaba el pesebre porque adoraba, amaba a ese Dios que se hizo humano y él quería ser cada vez más humano. Y el franciscanismo busca eso, que uno se haga más humano, más humano, más humano. Y eso es lo que va impactando. Yo recuerdo entonces que al principio de la entrevista usted dijo que le impactó ver unos capuchinos. ¿A cuántas personas usted ha impactado en el camino porque refleja amor y respeto por la humanidad? Y aquí quiero decir algo, que a veces confunden que uno no respete con permisividad. No, uno respeta, ¿cierto? Nosotros somos respetuosos de la persona, lo sagrado, lo misterio que es la otra persona, nosotros. Pero eso no nos, como diré, no tenemos que pasar por encima de los demás por las diferencias, no. Yo recuerdo que cuando nosotros lo conocimos a usted en un retiro, era un retiro ecológico, yo llevaba la mentalidad, un retiro de ecología, e incluso yo me preguntaba, ¿cómo será un retiro ecológico franciscano? ¿Cómo será? Yo llevaba la inquietud porque nos invitaron y fue donde lo conocimos a usted. Y cuando comenzamos a ver todo el desarrollo de la temática, fue impactante, porque uno iba pensando como en Francisco, el de la florecita, el delicado, como el que lo quiere mostrar como el delicadito, y nos vamos a encontrar con un Francisco fuerte de decisión, rompiendo esquemas y amando a todos. A todos sin miedo y sin asco. Así es. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Una de las reformas más grandes de nuestra Iglesia Católica lo ha hecho San Francisco. Eso no quiere decir que antes no hubo reformas en nuestra Iglesia Católica sin alejarse de la Iglesia Católica. Pero se necesita primero mucho amor por tu iglesia, porque el hacer reforma, ¿no? Necesita que tú abraces la cruz de la comprensión, abraces la cruz de la crítica, abraces la cruz de la soledad a veces, de la incomprensión, porque es que tú estás abriendo un camino nuevo y no te tienes que apartar de la Iglesia Católica, ¿no? Que esa es la gran diferencia entre San Francisco y Lutero. Eso. Entonces Lutero creyó que podía mejorar nuestra espiritualidad y nuestro seguimiento a Jesucristo apartándonos. Y San Francisco, ¿no? Como otros personajes de nuestra iglesia, no se tuvieron que apartar, ¿sí? No se tuvieron que apartar de la Iglesia Católica,
pero abrazando esa cruz a veces que se tiene que dar, ¿no? Si Claro. ustedes miran también la vida de Santa Teresa de Ávila, para hacer la reforma. Del No estamos Carmelo. hablando de la iglesia así como San Francisco de Asís, que es un poco más de iglesia, ¿no? Más de iglesia en general. No, ella quería hacer la reforma de su Del Carmelo. carisma, e invitó a San Juan de la Cruz. Cuánto Qué locura. sufrimiento, cuánta persecución tuvieron ellos que aceptar para mostrar un nuevo camino en la iglesia. Sufrimiento. Pero Dios también los inspiró y ellos sabían que iban por buen camino. Y no se tuvieron que apartar de la iglesia. Ahora, también hay que, cuando hablamos de ecología, por eso no nos quedamos solamente con la palabra ecología, ¿no? Porque la palabra ecología es más de plantas, más del ambiente, ¿no? Pero cuando hablamos de ecoteología, hablamos ya de la fe, hablamos del hombre, ¿sí? Entonces algo más holístico, más integral, ¿no? Algo más balanceado, más nivelado, ¿no? Es que justamente eso fue lo que nos pasó en el retiro, que nosotros, yo personalmente iba con la mentalidad de un retiro ecología franciscana, iba como algo romántico, y cuando llega allá y escucho al fraile de la provincia de San Pablo, ¡boom! Y después lo escucho a ustedes desmenuzando todo este tema, eso amplió los horizontes, nuestra forma de ver la vida, la fe, la iglesia, Así. todo, Bueno, la y misión. también nosotros pues el tema de este canal es ser testigos de la esperanza. Entonces a veces, como dice Gifra, nosotros vamos por el caminando, haciendo nuestra misión, siendo fieles a nuestra vocación y vamos impactando a la gente. Y qué bueno que nosotros podamos impactar positivamente a las personas y sembrar en ellos esperanza. Fray de pronto no sabe porque nosotros somos como muy buscadores como siempre incansables y como confirmar nuestra vocación también. Y yo alguna vez le escribí algo sobre el atado a Fray, porque pues nosotros siempre decimos somos franciscanos, pero aún pues no estamos vinculados a la tercera orden y todo esto. Y ha sido todo un proceso para nosotros, pero nosotros nos sentimos franciscanos. Y lo que usted decía, nos sentimos hermanos universales. Nos sentimos hermanos universales. Y cuando hablamos con usted, para nosotros fue como una confirmación a algo que nosotros le estábamos preguntando a Dios. Y yo lo sigo desde entonces a usted, y usted es como ese referente para mí de la fe franciscana, de cómo vivir franciscana, de forma franciscana, pero en ese amor a la criatura, a la creación, a los hermanos, a la familia, porque también lo vemos usted en esa faceta familiar, ahora está en sus vacaciones. Y yo le digo, yo lo sigo en todo, me sé todo. Porque es bonito ver cómo nosotros podemos impactar positivamente todo, cómo ser testigos de la esperanza en medio de todo esto, de la vida. Bueno, no te preocupes si tú no, o ustedes no están oficialmente dentro de una de las 3 órdenes de San Francisco de Asís, porque cada vez más nosotros estamos hablando de la 4ª orden franciscana, ¿no? De la torre. No, ya no la... de todos aquellos hombres y mujeres que ni siquiera son católicos y otros son católicos y aman a San Francisco de Asís. Estamos empezando nosotros en el mundo. Se puso sentimental. Estamos hablando ya de manera extraoficial, ¿no? En el mundo franciscano. Ya nosotros estamos extraoficialmente hablando de la 4ª orden franciscana. No quieren pertenecer o no se les ha dado la oportunidad o lo que sea, pero aman infinitamente a San Francisco. Y por eso nosotros estamos hablando de esa 4ª orden franciscana, ¿sí? Que en su momento nosotros no lo hablamos porque tal vez no estábamos maduros para hablar de esto que estábamos hablando ahora en ese momento, ¿no? Entonces, ese sentir
de las personas que no están oficialmente dentro de las tres órdenes, cada vez está creciendo mucho más. En algún momento, ¿no? Tendrá que llegar, tendremos que sentarnos y analizar eso, porque ese número de personas que no pertenecen y tal vez no quieren hacerlo, pero sienten ese amor, está creciendo. Y nosotros no podemos decirle, mucho menos siendo franciscanos, no, es que ustedes no los aceptamos así. Si no son de las tres órdenes, entonces, no. En algún momento, pero cada vez está más la conciencia de acogerlos. Y les repito, ni siquiera son católicos, ni siquiera. Hay de diferentes religiones. Anglicanos también. Hay anglicanos de muchos. Varios y evangélicos, ¿no? Cómo aman, ¿no? A San Francisco de Asís. En Benjamín Constant, ahí me sorprende. Aquí porque a nosotros a las 6 de la mañana por ley tenemos en Colombia el himno nacional y el himno de Barranquilla, ¿no? O por lo menos el himno nacional. Allá, como somos países diferentes, ¿no? Allá no está esa ley. Pero ¿cuál es la música que si tú escuchas a las 6 de la mañana, estás en tu cama o te estás bañando? Señor, hazme un instrumento de tu paz. Wow. Eso es lo que colocan las emisoras en Benjamín Constant. O sea, eso quiere decir que también nuestros hermanos evangélicos, que hay varias iglesias protestantes, aman. No quieren ser católicos, pero aman a San Francisco. Las ha impactado. Aman, ¿sí? Por lo menos le tienen mucho respeto a San Francisco. ¿Sí? Y eso hace que sea una ganancia para nosotros los capuchinos, porque ellos, los pastores, nos tienen mucho respeto, mucha familiaridad con nosotros. En Benjamín Constant podemos decir, ¿sí? Y eso lo estoy diciendo con toda la verdad, no tenemos ninguna pelea, discusión con los hermanos protestantes, ninguna. Al contrario, ellos nos buscan. Son de diferentes denominaciones eclesiales, ¿no? Que los pentecostales, que los presbiterianos, que Adventistas. Así, varios. Presbiterianos no están allá. Es de diferentes denominaciones. Ellos tienen también reunión de pastores, pero ellos les dicen a los capuchinos, pueden estar con nosotros como invitados. Wow. Qué bueno. Entonces, es algo que yo creo que en muy pocos lugares se puede decir con tanto orgullo del bueno, que tenemos unas buenas relaciones con ellos. Que nosotros los respetamos, ellos también nos respetan, pero hay algo adicional, que nos admiran, que nos reconocen, ¿sí? Que hay algo que ellos ven que les gusta de nosotros, ¿no? Entonces, por eso en las celebraciones grandes de ellos, ¿no? Cuando se unen todas las iglesias, los pastores, para hacer, por ejemplo, la marcha por Jesús, pueden estar con nosotros, la parroquia de Benjamín Constant. Nosotros vamos. Súper. Ay, qué lindo. Nosotros le invitamos más que todo, el año pasado le invitamos más que todo fue para Pentecostés, porque sabemos que hay un enlace, ¿sí? De alabanza, del Espíritu Santo, en esa parte, ¿no? Entonces sabíamos que le iba a gustar, ¿no? Todo el programa a cargo de nosotros. Antes de la Eucaristía, alabanzas, predicaciones, los invitamos, ellos, los pastores iban con su feligreses, los pastores iban con su esposa, con sus hijos, a estar en ese momento. No, qué hermoso. Para, eso sí. Ecumenismo. Entonces, ya cuando llega el momento de la Eucaristía, al final, ¿sí? Del programa de Pentecostés, ya ahí sí es opcional de que ellos se queden o no. Claro. Es opcional. Pero sabíamos que les iba a gustar también a ellos porque está ese momento de alabanza, de música, de adoración, de predicación, ¿sí? Entonces, ellos no participaron en nada de eso, pero fueron los invitados.
y perfectamente estuvieron en comunión con nosotros. Entonces, algo bonito. Fray, qué buenísimo. Ya para concluir, si alguna persona de las que está viendo, algún joven está viendo este video, se siente impactado y le gustaría conocer más sobre el proceso, ¿a dónde se puede dirigir? ¿A qué Bueno, sí, página? eso sí, me están viendo desde Colombia. En Colombia sería ya conectarse con los capuchinos. Ustedes pueden buscar, ¿no? Hay un grupo que se llama en Facebook y en Instagram que se llama FOSMI, FOSMI, Capuchinos, ¿sí? Ahí pueden ustedes escribir, ¿no? Si ustedes también buscan, ¿no? Depende también, porque, por ejemplo, si es un joven de aquí de Barranquilla, ¿a dónde se puede dirigir? A la parroquia El Carmen. A la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Y ahí puede preguntar y hacer también su discernimiento, ¿no? Si está en otra parte del país y allá no están los capuchinos, entonces, por medio de la página, buscar también la página vocacional de los capuchinos de Colombia, ¿no? Y ahí se puede contactar. Sí, es fácil. Yo digo que en este momento buscar la referencia, los contactos, yo porque no los tengo aquí presente, Ajá. pero ustedes fácilmente si hay en su ciudad, busquen, si hay capuchinos, ¿no? O franciscanos capuchinos, ahí pueden dirigirse. Si no lo tienen, busquen en la página de esa FOSMI Capuchino, ese perfil, o en Google, ¿no? Pueden buscar capuchinos, Bogotá, por ejemplo, que es la sede principal en Colombia, ¿no? Y ahí van a ver correos, van a estar todas las informaciones para poder contactarse con nosotros. Excelente. Sí, Bueno, ya saben, si tienen alguna inquietud, pueden dirigirse a esos lugares y buscar información. Queremos darle gracias a todos ustedes por estar pendientes de esta información. Les invitamos a que compartan el video con otras personas que se beneficien. Gracias, Fray Manuel, por el privilegio que nos da de compartir como hermanos, por motivarnos a la universalidad y a vivir eso, impactar con el Evangelio. No, yo soy el que estoy agradecido, ¿no? Y que ustedes también hayan llegado aquí a la casa con mucho gusto en las vacaciones, en alguna cuestión que yo pueda ayudarles, ¿no? Aquí estoy también, ¿no? Estoy ayudando aquí a la parroquia, a los franciscanos, a las clarisas, ¿no? Todo con el mayor amor de Dios, el amor de Dios, ¿no? Entonces, gracias a ustedes también, Adriana y Jim, que Dios los bendiga. También le pido a Dios en este momento, ¿no? Que ustedes sean reforzados con la gracia y el amor del Espíritu Santo, que esas ganas y ese carisma de evangelizar no se apague nunca, ¿no? Y que ustedes están haciendo una bonita obra, no solamente para este canal, sino para la iglesia, tantas personas que necesitan de ustedes también, porque ustedes también son canales de bendición, canales de gracia para tantas personas. Gracias también, yo le doy en nombre de la iglesia, yo que soy ministro de la Iglesia Católica, sacerdote, le doy muchas gracias también por todos los trabajos que ustedes han hecho en la Arquidiócesis de Barranquilla, en cada una de las parroquias. De pronto, tal vez, no sé si alguna vez se han sentido que no les han agradecido, pero yo como ministro, ¿no? Mis más sinceras agradecimientos. Uno no sabe cuántas dificultades también ustedes tienen a veces, ¿no? Cuántas vicisitudes. Y sin embargo, ustedes han prestado servicios valiosos a la iglesia, a la arquidiócesis, ¿no? Y a algunas parroquias de nuestra iglesia católica, ¿no? Entonces, gracias. Dios los bendiga y como le digo, no se cansen, no pierdan la esperanza. Bueno, les damos gracias a todos por estar con nosotros. Compartan el video, que le lleguen a muchas personas porque hay palabras que son hechas para personas específicas y si nosotros no lo compartimos no van a llegar. Entonces, gracias, Fray. Dios le pague. Nos puede regalar la bendición. Bueno, la bendición para ustedes y todos los que nos estén escuchando y todos aquellos que
vean este programa o este video en otro tiempo, en otro lugar. La bendición de San Francisco de Asís. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire con amor y les conceda siempre la paz. Amén. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.